Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una noche muy especial en donde el Señor nos permite estar reunidos para poder hablar acerca de su palabra. Es un privilegio muy grande el poder estar en este momento, pues hablando del Señor. Como bien sabemos, esta es la noche en donde pues se habla. Antes de iniciar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner este momento en las manos de nuestro Señor. Entonces, así como estamos, vamos a decir: Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por este momento en el que tú nos permites reunirnos desde nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder conocer más acerca de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder conocer más acerca de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, por esa oportunidad que nos das, Señor. En el nombre de Jesús venimos a esta hora a poner este momento en tus manos. Que seas tú quien pueda hablar a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien pueda hablar a nuestros corazones, Señor. Que seas tú, Señor, quien pueda cumplir esa misión hacia nuestras vidas en este momento. En el nombre de Jesús dejamos este momento en tus manos. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues como ustedes podrán ver, el día de hoy vamos a hablar acerca del profeta Habacuc. Entonces, bueno, acá está el título, el profeta Habacuc. Entonces, bueno, está investigando un poco lo que significa Habacuc. Y Habacuc es, el significado está en el hebreo, que es la palabra 2265, que es Habacuc, que significa abrazo, y en la palabra hebrea 2263, que es Habak, que significa estrechar las manos o en abrazo, abrazar, abrigo, apresurar, cruzar. Acá encontré, esto está muy hermoso, dice: Habacuc tiene un nombre apropiado para su comisión, porque Habacuc significa abrazo. Y es justamente lo que él hace por medio de su profecía: abraza o contiene a su pueblo. Eso lo vamos a ver más adelante. Habacuc los consuela y los toma en sus brazos como uno lo haría por un niño o un adulto que gime. Que este libro, cuando yo lo estaba leyendo, este libro sí me impactó demasiado al ver todo lo que hablaba, todo lo que trataba, y entendí por qué decía que él abrazó a su pueblo, es decir, que él consoló al pueblo, los consoló por medio de promesas que el Señor les había dado, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Este libro es muy corto, contiene 3 capítulos. Bueno, yo le puse estos títulos de lo que más o menos tratan los capítulos. El capítulo 1 habla acerca de la justicia de Dios. El capítulo 2 habla de la confianza que tenemos que tener en Dios. Y el capítulo 3 habla de nuestra pronta redención. Entonces vemos que también en los profetas menores, Habacuc ocupa el lugar número 8. Y como bien sabemos, el número 8 significa reinicio. Entonces, cuando veamos vayamos entrando en cada capítulo del libro, nos vamos a dar cuenta porque habla de un reinicio, porque habla de que Habacuc significa abrazo, y por medio de lo que él habla a través de este libro, pudo abrazar y consolar al pueblo. Entonces, este libro fue escrito alrededor del siglo VII antes de Cristo, durante el reinado de Josías y Joacim, reyes de Judá, durante la caída de Nínive. Entonces, vamos a empezar por el capítulo 1. Si ustedes tienen sus Biblias, pues vamos a la lectura juntos. Yo le puse la intercesión de Habacuc, está en Habacuc 1:2, porque en el versículo 1 dice: visión que tuvo el profeta Habacuc. Esta es la versión 1909. Pero antes de entrar en este capítulo 1, versículo 2, empecé a ver los demás libros y me di cuenta que los demás libros proféticos empiezan: el Señor le reveló, es como un ejemplo, el Señor le reveló a Ezequiel, el Señor le dijo a Sofonías, el Señor le dijo a Oseas, el Señor le mostró vamos a ver,
a Ageo. Pero este libro no empieza así. Este libro dice que Habacuc se acercó y le habló al Señor, mientras que los demás libros dicen que Dios les hablaba a los profetas para que estos comunicaran un mensaje al pueblo. Este dice que Habacuc le habló al Señor. Y miren qué manera tan impresionante en el capítulo 2. Esto es como una oración de queja que tuvo Habacuc. Pero ¿cuál era la queja? Su queja era como una intercesión con queja o una queja con intercesión. Porque dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Como bien vemos en este capítulo y en este versículo, Habacuc dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a clamar y no me vas a escuchar? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Qué estaba diciendo? Que el lugar en donde estaba Habacuc, que era Judá, estaba lleno de violencia, había maldad por todos lados. Pues este pueblo se había entregado en la idolatría. Entonces el pueblo estaba descarriado, estaba alejado por completo de Dios, de sus promesas. Ellos habían hecho a Dios a un lado. Entonces veía violencia como en el tiempo en Nínive, solo que me imagino que multiplicado así mucho más, era mucho más violento. Entonces Habacuc decía, Señor, ¿hasta cuándo yo te estoy clamando, diciéndote que por favor, que esto pare, que se detenga, que ya no haya violencia? Pero parece que tú no me escuchas. Entonces yo me puse a pensar que así somos nosotros, bueno, en mi caso, así somos a veces, que decimos, Señor, ¿qué acaso tú no me escuchas? O a veces una frase que le escuché hace mucho tiempo, uno dice, Señor, porque a veces pienso que las oraciones que yo te hago no llegan a atravesar el techo, como que se quedan estancadas a medio camino y no llegan hasta ti. ¿Hasta cuándo me vas a responder, Señor, si ya te clamé, ya hice esto, ya hice lo otro? Y no hay ninguna respuesta de tu parte. ¿Qué está pasando? ¿Por qué permites que esté pasando esto? Entonces eso es lo que Habacuc decía. ¿Cómo es posible, Señor, que yo te estoy clamando y tú no me escuchas? Estoy clamando día y noche y tú no escuchas, y la violencia en este país sigue todos los días. ¿Por qué no resuelves el problema que yo te estoy poniendo ante tu altar? Entonces, sí, este capítulo sigue hablando que las personas que habitaban ahí, en lo que era su juicio, decían, los jueces aceptan el soborno, cada quien hace lo que quiere. A nadie le importa temerte, a nadie le importa tu ley, cada quien hace lo que quiere, todos viven como mejor les parece. En el versículo 4 dice, y el derecho sale pervertido, son soberbios, son esto, hacen mucha maldad. Pero Señor, yo no miro que tú estés contestando ese clamor que yo tengo hacia ti para que todo esto pare. Como ya les decía, es como lo que está pasando, es lo que vivimos día con día. El aumento de la violencia, lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, está viendo los incendios que hubo el día de hoy, creo que es en California, no me recuerdo en qué estado de Estados Unidos, en donde el cielo se ve hasta anaranjado. Están pasando muchas cosas, las guerras, las hambres, esta pandemia sigue afectando al mundo. Y uno puede decir, Señor, por si yo te estoy orando, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Qué está pasando? Y el problema de esto es que la maldad ha aumentado día con día, y unos pueden decir, Señor, ¿qué está pasando? Y muchos, a causa de lo que ven en la tierra, empiezan a decir, entonces, Dios no existe. Entonces, Dios no existe, porque si Él existiera, no hubiera maldad, no hubiera hambre, no hubiera muertes, no hubiera nada de eso. Y uno puede decir, entonces, ¿qué está pasando? Esto es lo que pasaba con Habacuc. Él decía, ¿hasta cuándo voy a clamar a ti y tú no me escuchas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me respondes? Más adelante vamos a ver por qué no respondía el Señor. Y él sigue diciendo, esto hace esta nación, pero el Señor pues como que le trata de decir que va a venir un tiempo en donde Él iba a hacer algo tan grande que nadie lo iba a creer. Entonces es aquí en donde vamos a ver algo muy impactante. Está en el versículo 6. Esta es la versión Peshita. Y acá dice, porque aquí yo levantaré a los caldeos, esto lo dijo el Señor, una nación insolente y cruel, que avanza por la anchura de la tierra para tomar posesión de moradas
que no son suyas. Entonces, eso me impresionó bastante porque ahí estaba leyendo otras versiones y decían que el mismo Señor había hecho que los enemigos se levantaran y atacaran a Judá. El Señor envió, Él los levantó, Él mandó a ese pueblo, que como bien dice la Peshita, una nación insolente y cruel, que avanza por la anchura de la tierra para tomar posesión de moradas que no son suyas. Entonces, eso me impresionaba también bastante con este libro, porque es como que uno empieza, no sé si ustedes han escuchado esa frase en donde dice que a uno le empieza a llover sobre mojado, que viene una prueba y detrás de esa prueba viene otra más grande y viene otra y empieza a venir un montón de pruebas, una más grande que la otra podría decirse, y uno ya se siente como acorralado y uno dice, Señor, una vez más, como le decía Habacuc, ¿qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Entonces, acá empiezan a decir esto, que era una nación cruel e insolente los que iban a atacar a Judá, hablando de los caldeos. Entonces, bueno, para ampliar un poco este tema, en Isaías 10:5, y esto fue algo también muy tremendo, dice, el rey de Asiria, él es el palo con que yo en mi ira castigo, es la vara que uso cuando me enojo. Lo mando a atacar a un pueblo impío, el Señor está hablando de Judá, a una nación que me ofende, para que la robe y le quite sus riquezas, para que la pisotee como al barro de las calles. Isaías 10:5, capítulo 10, versículo 11 dice, pues bien, lo que hice con Samaria y sus dioses, ¿no seré capaz de hacerlo con Jerusalén y sus ídolos? El Señor Todopoderoso dice así, pueblo mío que vives en Sión, no tengas miedo a los asirios, aunque te golpeen con su vara y levanten su bastón contra ti, como hicieron los egipcios, porque dentro de muy poco tiempo va a llevarse a cabo el castigo y mi ira los destruirá. Entonces acá vemos cómo es que en este versículo 6, uniéndolo con Isaías 10:5, el Señor está diciendo que Él era quien seleccionaba a los enemigos que iban a atacar a su pueblo, pero como bien sabemos, todo es con un propósito, y esto es lo que este libro nos da a entender, que todo lo que sucede en nuestras vidas es con un propósito, todo lo que pasemos no es en vano. El Señor va a ir obrando en nosotros, porque recordemos que nosotros somos ese barro que va agarrando forma y forma, pero cuando el Señor mira que en nosotros hay una pequeña deformidad o algo que a Él no le agrada, Él destruye esa obra que estaba haciendo para volver a hacer otra, pero sin imperfecciones, podría decirse. Entonces, así es acá. Habacuc nos enseña que uno puede estar pasando muchas luchas, muchas pruebas, que uno puede estar diciendo, Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no vienes a mí? ¿Por qué no me ayudas en este momento? Muchas veces nosotros queremos que el Señor nos ayude en nuestro tiempo y como a nosotros más nos guste, porque nosotros creemos que tenemos la razón, pero lo que a veces no hemos llegado a entender es que el Señor tiene mejores planes para nosotros. No son planes de calamidad, no son planes de tristeza, no son planes de muerte, y aún así la Biblia dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque vamos a descansar, a reposar hasta que venga nuestra redención. Entonces todo lo que pase no tenemos que tenerle temor, lo que viene en el futuro no tenemos que tenerle temor al futuro, porque si estamos en las manos del Señor no tenemos que preocuparnos de nada, porque si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque un ejército se levante en nuestra contra, mayor es el que está con nosotros, y su nombre es Dios Todopoderoso. Entonces, acá vemos que estaba describiendo lo que estaba pasando, quiénes era el ejército que Dios iba a usar. Entonces vayamos a 2 de Reyes 24:2, y acá dice, y el Señor envió contra Joacim bandas de caldeos, una vez más, bandas de arameos, bandas de moabitas y bandas de amonitas, y las envió contra Judá para destruirla, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de sus siervos, los profetas. Entonces acá vemos cómo es que el Señor los envió y con qué propósito. Pues uno puede leer, dice, y las envió contra Judá
para destruirla. Entonces es lo que les decía acerca del barro y que nosotros somos barro en las manos del alfarero, que todo lo que nos suceda, por no importa qué doloroso es uno, dice qué dolor lo que estoy pasando, pero todo es para bien. El Señor no tiene despropósitos en nuestra vida, todo es para bien. Entonces es algo que tenemos que tener presente en nuestro corazón y en todo tiempo. Entonces, acá dice, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de sus siervos, los profetas. También, aunado a ello, en Ezequiel 21:31, dice, y derramaré sobre ti mi indignación. ¿Sobre quién? Sobre Judá. Soplaré sobre ti el fuego de mi furor y te entregaré en manos de hombres brutales. Como bien lo habíamos visto en el versículo 6 de Habacuc 1, estos hombres eran insolentes y crueles. Aquí está describiendo cómo eran estas personas, agregándoles más características. En manos de hombres brutales, expertos en destrucción. ¿Por qué expertos en destrucción? Porque más adelante en este mismo capítulo describe que ellos son una nación poderosa y temible, que ellos hacían sus propias reglas, sus propias leyes, que ellos eran más ligeros que las águilas, que sus caballos eran más veloces que los lobos nocturnos, que sus jinetes volaban alto, sus jinetes llegaban desde lejos. Es decir, que estos hombres iban a lo que iban a destruir a una nación. ¿Pero por qué le iban a destruir? Porque esta nación se había alejado del Señor, porque esta nación apartado por completo del Señor. Habían visto sus generaciones pasadas todos los milagros que el Señor había hecho, como es que entre los que más podemos renombrar, que abrió el mar, los israelitas pasaron en seco, que de noche, antes de que eso sucediera, Él levantó cortinas de humo, de fuego, para que ellos pudieran pasar, para que ellos pudieran ver. Durante el día Él les ponía nubes para que el sol no les pegara directamente. Es que el Señor hizo tantas cosas, pero con el paso del tiempo eso se fue olvidando. Entonces, cuando uno se olvida de las promesas o de los milagros que el Señor ha hecho con anterioridad, uno se empieza a alejar del Señor. Uno ya no empieza a ver las misericordias del Señor, uno ya no mira lo que el Señor le da, sino lo que uno empieza a ver es lo que a la persona le hace falta. Entonces, cuando uno empieza a ver lo que a uno o a la persona le hace falta, su mirada se aparta completamente del Señor. La mirada ya no está en las cosas de arriba, la mirada ahora está en las cosas de la tierra y en lo que el mundo puede ofrecer, en todas aquellas cosas que son lícitas, pero cuando uno como persona se concentra tanto en obtener esas cosas lícitas, uno mismo puede empezar a aprisionarse, a esclavizarse. Entonces nuestra mirada tiene que estar en las cosas del Señor. Bien sabemos que su palabra dice que tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. También dice su palabra que si nosotros nos deleitamos en el Señor, pero con un corazón puro y sincero, el Señor va a conceder los deseos de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esos deseos de nuestro corazón van a estar unidos a la voluntad del Padre, la que bien sabemos es buena, agradable y perfecta. Entonces vemos acá, y como hemos visto, el Señor había dicho, es que ellos, por decirlo así, van a tener consecuencias, porque se apartaron de mí, ellos van a sufrir las consecuencias. Pero es que Dios no es malo, el Señor no es malo, sino que recordemos que su palabra dice también en Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, que en medio de las situaciones que uno esté pasando, las pruebas, las luchas, todas las cosas malas que uno le dice, a veces las pruebas que uno está pasando, por sobre todo ello, lo que va a triunfar va a ser la misericordia del Señor sobre nosotros. Uno puede estar apaleado, abatido, puede estar ya casi que, podría decirse como que arrastrándose en el suelo por todo lo que está pasando, pero por sobre todo ello el Señor va a operar por medio de su misericordia y nos va a levantar, nos va a restaurar, Él nos va a renovar y nos va a dar una nueva oportunidad. Por eso es que Habacuc ocupa el puesto número 8 entre los profetas menores, porque en medio de todo lo que estamos pasando, el Señor nos va a dar un reinicio. Si en algún momento pues nos apartamos del Señor, si en algún momento dijimos, Señor, yo
yo no sé, no encuentro solución, no encuentro salida a esto, mejor, voy a ir poco a poco, sin que uno se dé cuenta, se empieza a alejar del Señor. Pues en medio de todo eso, el Señor da una nueva oportunidad. El Señor da un reinicio en nuestras vidas para que todo aquello que dejamos en el Señor lo volvamos a tomar y volvamos a empezar. Entonces esto es lo que el Señor nos dice, que la misericordia va a triunfar sobre el juicio. Y eso es algo que vamos a seguir viendo en Habacuc, que a pesar de todo el castigo que venía sobre este pueblo, el Señor todavía le dice que la misericordia, que su misericordia iba a ser más grande que ese juicio que estaba lanzando contra esa nación. Entonces, hay algo también que me impactó mucho, está en el versículo 13 de Habacuc 1. Esta versión dice: tú eres demasiado puro para consentir el mal, para contemplar con agrado la iniquidad. ¿Cómo pues contemplas callado a los criminales y guardas silencio mientras el malvado destruye a los que son mejores que él? Entonces acá podemos ver que Habacuc, si nos damos cuenta, Habacuc le hacía unas preguntas como que uno puede decir muy fuertes para con el Señor, y uno todavía puede decir, alarán, ¿cómo es que el Señor no lo reprendió, o no le jaló las orejas, o no hizo algo con Habacuc? Porque en la primera pregunta decía: Señor, ¿hasta cuándo yo clamo y tú no me escuchas? Y acá en el versículo 13, si tú eres bueno, si tú miras, si tu ojo es puro, si tú eres santo, ¿cómo entonces tú guardas silencio? Está diciendo: Señor, tú miras todo lo que está pasando y no estás haciendo nada. Entonces Habacuc sí, como que en sus preguntas fue muy directo y como que retaba al Señor, diciéndoles: ¿cómo es que miras lo que pasa y tú no lo destruyes? Entonces vemos que eso es lo que sucede muchas veces también con uno. Dice: Señor, pero tú ya viste que fulanito me hace esto, cuando yo salgo se ríe de mí, que me hace burla, que me hace tal cosa, ¿por qué no? Todavía no dice, ¿por qué no le pasa nada a él? Y yo que me acerco a ti, hago esto, hago lo otro, a mí me pasa todo esto. Entonces, tenemos que tener cuidado en la forma en cómo nos acercamos al Señor. Tenemos que hacerlo con mucho respeto, y también con mucho respeto y sabiendo al mismo tiempo que Él es nuestro Padre y Él es nuestro amigo. Entonces tenemos que conocer los planes del Señor, tenemos que creer en lo que el Señor va a hacer en nosotros. A veces es muy difícil, en medio de las tormentas, de las tribulaciones, es muy difícil conocer los planes del Señor o entender los planes del Señor, pero si le suplicamos al Señor que Él sea quien toque nuestro corazón, que Él sea quien toque nuestra mente, que sea Él quien nos enseñe su voluntad, nosotros vamos a poder estar confiando en Él. Y pues, como bien sabemos también que su palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que es contra toda potestad, con huestes de maldad, que habitan en las regiones celestes. Entonces, nosotros tenemos que fijar nuestra mirada en el Señor, no pedir o no tratar ser uno también como un objeto de venganza. Como Él me hizo esto, yo le voy a hacer algo peor, o porque Él me trató de tal forma, yo lo voy a tratar peor para que sienta que siento. Entonces, recordemos que en las manos del Señor está todo. También dice que la venganza proviene de Él. Y como bien sabemos, este pueblo que el mismo Señor levantó, que eran los caldeos, y ahí decía también que eran los asirios y los arameos, ellos iban a tener, ellos también iban podría decirse, que ellos también iban a hacer, podría decirse de esta forma, ellos iban a sentir la justicia del Señor, porque el Señor no solo los mandó a que tocaran a los de Judá, a los del pueblo de Judá, y ya ellos se podían ir tan libres como si no hubiera pasado. No, vamos a ver la mano del Señor sobre los enemigos de Judá. Entonces, Habacuc 1:13 sí impresionó bastante, porque dice: ¿cómo pues contemplas callado a los criminales y guardas silencio mientras el malvado destruye a los que son mejores que él? Entonces, que en nuestra mente y en nuestro corazón esté que el Señor pueda darnos esa paz en medio de la tormenta, que sea el Señor quien pueda llenarnos de ese gozo que solo Él puede dar en medio de las tribulaciones,
porque cuando nosotros mantenemos nuestra confianza y nuestro gozo en el Señor, vamos a poder contemplar las maravillas del Señor. Entonces, vayamos al capítulo 2. En el capítulo 2 hay algo diferente. Como bien sabemos, en el capítulo 1 estaba Habacuc como que intercediendo o como tratando de reclamarle al Señor, como diciendo, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué? Es como que, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Y por qué no hay salida? ¿Por qué todo esto? Pero en el capítulo 2 empieza de esta manera. Habacuc dice, yo pisando sobre la roca, estaré expectante para ver qué dice mi pueblo y qué me contesta acerca de mi amonestación. Entonces vemos que aquí hay algo diferente. Hay versiones que dicen que Habacuc subió a un lugar alto a sentarse y a esperar la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque Habacuc conoció los planes y la voluntad del Señor. Pero acá hay algo muy interesante. En el mismo capítulo, el versículo 1, dice, yo permaneceré en mi lugar, pisando sobre la roca. Entonces eso me recordaba al Salmos 42, que dice, me sacó del pozo de la depresión, del fango de la desolación. Sobre una roca puso mis pies y afirmó mis pasos. Toda duda, todo reclamo, toda angustia desaparece cuando ponemos nuestra confianza en nuestro Señor. Como bien sabemos, nuestro Señor es nuestra roca. El Señor Jesucristo es nuestra roca, en donde nosotros podemos estar firmes, no importando la tormenta, no importando los desiertos, no importando lo que uno esté pasando. Si tenemos nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor, si estamos, podría decirse, estamos bien, es Cristo, entonces nada ni nadie nos va a poder mover. Las pruebas, las luchas, todo lo que estemos pasando, las vamos a pasar con gozo, con alegría, porque nuestra confianza, nuestra fe va a estar puesta en nuestro Señor, quien es nuestra roca. También en Mateo 7, 24 y 25 está la parábola de aquel hombre que puso su casa sobre la roca y el hombre que hizo su casa sobre la arena. Entonces vemos que el Señor es nuestra roca, es nuestra fuerza, es nuestro amparo, es la fortaleza que nosotros tenemos en medio de toda situación difícil. Y eso lo llegó a comprender Habacuc, porque él dijo, voy a descansar. El Señor va a hacer su obra, porque más adelante vamos a ver en el capítulo, en el versículo 3 y 4. Acá en esta versión dice, aunque la visión tardará por tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá. No tardará. He aquí se enorgullece aquel cuya alma no es recta en él, mas el justo por su fe vivirá. Entonces vemos cómo es que aquí Habacuc, él empezó a confiar en el Señor. Él dijo, Señor, sí, tú me diste promesas. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido promesas de parte del Señor? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha hablado por medio de su palabra, por medio de sus ministros, por medio de una predicación, por medio de una profecía? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha hablado y nos ha dado promesa tras promesa tras promesa? Y uno puede decir, ay, pero ya pasó 15 años, el Señor me la veo, o el Señor me la dijo hace 20 años, el Señor me la dijo hace como 15 días, podría decirse, o me la dijo ayer, y pues no ha pasado nada. Pues el Señor nos dice en su palabra que aunque tardare va a venir, que esas promesas que el Señor nos ha hecho, Él las va a cumplir, pero Él las va a cumplir en su tiempo, Él las va a cumplir. Como bien sabemos, el tiempo del Señor es perfecto, y todo aquello que el Señor ya nos ha prometido, Él ya estableció lugar y hora en donde Él va a cumplir y va a dar a conocer esas sus promesas para con nosotros. Entonces nosotros mientras tenemos que vivir y esperar con fe, porque si el Señor lo dijo, así lo va a hacer el Señor. Además aquí también dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros no tenemos que estar poniendo nuestra mirada en las cosas de la tierra. Cuando miramos lo que pasa alrededor, cuando en las noticias dicen es que lo que vino sobre el mundo viene a afectar la economía, viene a quitar muchos trabajos, sí, pero confiemos en el Señor, confiemos en que Él va a mandar de una u otra forma, va a mandar alimento, va a mandar
la provisión, Él va a mandar de cualquier manera todas las cosas para que a nosotros no nos haga falta. Como bien sabemos, cuando los israelitas cruzaron el desierto, dicen que su ropa nunca envejeció, sus zapatos crecían conforme iban creciendo el tamaño de sus pies si eran niños. Y ellos iban, porque el Señor los cuidaba, el Señor los sustentaba en medio de los desiertos. Igual nosotros no tenemos que tener puesta nuestra fe en las cosas de la tierra. Nuestra mirada tiene que estar en lo celestial. Y si el Señor dijo, yo te voy a dar esto, te lo voy a dar, esperemos, seamos pacientes y tengamos fe. Sabemos bien que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no se ve, pero que pronto se va a ver en nuestras vidas, pronto se va a reflejar, pero que, como bien vimos anteriormente, sobre todo juicio va a triunfar la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Entonces nosotros no estemos cabizbajos o estemos tristes, porque si el Señor nos prometió algo, Él lo va a cumplir, y esa es una palabra que tiene que quedar implantada en nuestros corazones, que todo lo que el Señor dijo, Él lo va a hacer. Tenemos que esperar sin dudar, porque nosotros vivimos por fe. Aquí dice el justo, pero recordemos que nosotros somos justificados por medio de aquel que en un momento dio su vida en la cruz del Calvario. Nosotros somos justificados por el justo, cuyo nombre es Cristo. Entonces aferrémonos a esa palabra y día y noche digamos, vamos a vivir por fe, vivimos por fe, el Señor siempre va a estar con nosotros. Y también tenemos presente que sobre todo juicio va a triunfar la misericordia del Señor. Esto lo dijo Habacuc en esta parte del libro porque él ya había entendido cómo es que el Señor iba a obrar, cómo es que el Señor iba a trabajar en medio de todo lo que estaba viviendo ese pueblo en ese tiempo. Bueno, entonces acá, como dice aquí, aquí se enorgullece más el justo, por su fe vivirá. Entonces vayamos a Romanos 1:17. Acá dice, el Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos, es decir, nos reforma por medio de la fe y para la vida de fe. Como dice la Escritura, el que es justo por la fe vivirá. Vamos a leerlo otra vez. Romanos 1:17. El Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos. Como bien sabemos, somos justificados por medio de aquel que es justo. Es decir, nos reforma por medio de la fe y para la vida de fe. Nosotros tenemos que andar por fe, como ya se los había comentado anteriormente. Tenemos que andar por fe y no por vista. Como dice la Escritura, el que es justo por la fe vivirá. Entonces vemos cómo es que el profeta Habacuc lo dijo en su momento, porque él ya tenía aferrado en su corazón, él ya tenía la convicción de que el Señor iba a operar conforme a su misericordia. Y acá Pablo lo vuelve a decir. Entonces, ya vamos por el capítulo 2. Del versículo 5 al versículo 19 encontramos 5 ayes que Dios aborrece. Si bien sabemos que el número 5 también significa gracia, podemos decir también que estos son unos elementos que atacan a la gracia que proviene del Señor. Entonces el primer ay lo encontramos en Habacuc 2:6. Bueno, eso ustedes le pueden tomar una foto o una captura y lo pueden leer más tranquilamente. Aquí por razones de tiempo lo ponemos así. Habacuc 2:6, en la versión Dios habla hoy, habla acerca de lo que Dios aborrece, que es la avaricia. En Habacuc 2:9 habla, en la Biblia Moderna 1929, habla acerca de la codicia. En Habacuc 2:12 acerca del homicidio. Habacuc 2:15 y 16 habla de la embriaguez. Y Habacuc 2:19 de la idolatría. ¿Pero a qué se refieren estos versículos 5 al 19? Acá estaba hablando de cómo es que el Señor iba a tomar justicia sobre el pueblo caldeo que él había levantado para que atacara al pueblo de Judá. Entonces acá dice el Señor que ellos son soberbios, avaros, hacen esto, hacen lo otro. Ay de aquel que hace tal cosa, ay de aquel que hace tal cosa. Son 5 ayes que Dios aborrece y que él iba a tomar en sus manos esa justicia para poder darle, por decirlo así, a los caldeos su merecido. Entonces, si bien sabemos,
si se han levantado potestades o huestes de maldad en nuestra contra, sea cual sea su nombre, el Señor va a orar y el Señor va a tomar nuestro caso en sus manos y Él va a hacer justicia. Él va a destruir a todos nuestros enemigos. Como bien sabemos, una vez más, que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, no es contra el vecino, no es contra nuestros vecinos o alguien en la calle, sino que es contra toda hueste de maldad, contra toda potestad que habita en las regiones celestes. Entonces, todos los enemigos que se levantan en nuestra contra, el Señor va a tomar el control y Él los va a destruir. Por eso es que nosotros tenemos que vivir confiados, tenemos que vivir en fe y con fe. Tenemos que estar confiados que el Señor va a hacer su obra en su tiempo establecido. Entonces acá vemos estos hay, son 5 hay. Entonces, para su estudio. Entonces acá lo tenemos. Están los 5 hay del versículo 6 al versículo 19. Aún así, en el versículo 20, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Vayamos con esto, podemos ir a Salmos 11:4. El Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los cielos, sus ojos contemplan sus párpados. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Entonces, sí, acá dice que el Señor está en su santo templo. A ver, entonces quiere decir que el Señor está viendo todo, el Señor tiene el control de todo lo que está pasando. Tal vez uno puede llegar a decir, por todo lo que se está viviendo en el mundo, al Señor se le escaparon las cosas de sus manos. Por todo lo que está pasando en el mundo, tierras, hambre, destrucción, calamidad tras calamidad, todo lo que está pasando en el mundo. ¿Y el Señor qué está haciendo? El Señor está contemplando todo desde su trono. Él lo está viendo todo, Él mira lo que hacemos, bueno, no solo nosotros, sino que todo lo que está en el mundo, Él mira lo que está sucediendo. ¿Para qué? Para que Él con el tiempo obre conforme a su justicia y conforme a su misericordia. Entonces, si nosotros estamos en una prueba o en alguna situación que nos está inquietando o nos está debilitando, pues aquí está el Salmo 41 en la Biblia textual, tercera edición, que dice: pacientemente esperé a Yahvé y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Entonces, el Señor está en su santo templo contemplando todo lo que está pasando. Y como decía en el versículo anterior, y que toda la tierra guarde silencio. Acá dice: pacientemente esperé a Yahvé y se inclinó hacia mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No dudar, no desmayar y no desesperarnos. Porque acá dice: pacientemente esperé a Jehová. Y uno puede ser ese pacientemente, puede ser 2, 3, 5 días, 2, 3 semanas. A veces se convierte en años, pero a pesar de todo tenemos que esperar pacientemente en el Señor, porque una vez más, las promesas que el Señor nos dio, Él no las ha olvidado. A veces a nosotros se nos olvidan, pero Él no las ha olvidado. Él las tiene escritas, Él se recuerda, pero Él está diciendo: aún no es el tiempo del cumplimiento de esta promesa. Él tiene que seguirse preparando para que cuando venga esa promesa cumplida sobre su vida, esta no sea echada en un vaso que está sucio, en un vaso que aún le falta tratamiento, sino que sea echada en un vaso, en un vaso de honra. Entonces esperemos pacientemente en el Señor. A veces es difícil porque uno quiere que las pruebas se resuelvan de un día para otro, pero tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes y confiar que el Señor lo hará en su tiempo, en el tiempo de Él, que es perfecto. Él se va a inclinar y va a escuchar nuestro clamor. Entonces, tengamos paciencia, así como nos lo demuestra Habacuc, tengamos paciencia y confiemos que el Señor va a hacer su obra en nosotros.
y pues en nuestra familia. Entonces, acá dice pacientemente, esperé a Jehová y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Bueno, aquí vamos entonces con el último capítulo de Habacuc 3. Bueno, acá dice la oración de Habacuc, pero aquí hay algo muy interesante en todo este capítulo. Acá le puse pues de título arrebatamiento. Acá habla en el versículo 1, oh Jehová, escuché tu nombre y tuve temor, y tus obras están en medio de la época en que vivimos. Oh Jehová, en medio de esta época, dalas a conocer, acuérdate de tu misericordia durante la ira. Una vez más Habacuc le dice al Señor que todo lo que está sucediendo en este tiempo, pues que si Él está operando o que Él se recuerde en medio de la ira, que se recuerde que Él opere conforme a su misericordia. Para acá dice algo muy interesante. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Y aquí hay una frase muy interesante que es Selah. Está investigando un poco lo que era Selah y es como una connotación musical que le hacían a determinadas salmos. Eso lo encontramos mucho en salmos. Entonces me llamó mucho la atención porque estoy investigando en el diccionario Hitchcock. Y antes de seguir con el resto, Selah, según el diccionario Hitchcock, significa pausa, el final. Vamos a ver, escríbanlo ahí, pausa, el final. Bueno, vamos a quitar. Ahí está. Pausa, el final. Muy bien. Después sigue diciendo este capítulo 3. Su gloria cubrió los cielos. De aquí sacaron aquel canto que pues dice lo mismo. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Bueno, empecemos con la primera parte. Acá está Selah y después dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Selah. Selah significa pausa, el final. Después de que aparece Selah, dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Entonces acá lo que está hablando es que el Señor viene. El arrebatamiento, el Señor aquí está hablando del arrebatamiento que va a ser sobre su iglesia. Eso lo vamos a seguir viendo mientras vamos entrando en este capítulo. Hay una pausa, que si bien sabemos, esta pausa es la pausa de la misericordia que el Señor está haciendo sobre toda la humanidad en este tiempo, para que todos aquellos que se acerquen puedan tener vida eterna, porque el Señor se está tardando para que todos aquellos que estén perdidos se acerquen a Él. Esa es la pausa. ¿Para qué? Para que venga el arrebatamiento de la iglesia y después venga el final. Tribulación, gran tribulación, milenio, después la Jerusalén que desciende del cielo ataviada como una esposa, que como bien lo hemos visto con las prédicas anteriores que nuestro pastor ha dado, que viene vestida de esta forma, y eso lo vamos a ver acá. Aquí está también hablando de las vestiduras de la iglesia. Entonces vemos que el Señor viene, pausa, misericordia, arrebatamiento, el final de lo que está escrito acá, lo que los profetas han dicho, lo que está revelado en Apocalipsis. Por eso dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Entonces, acá lo tengo 2 veces, con razón. Yo lo leía 2 veces. Bueno, versículo 4. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Sé que está hablando también del arrebatamiento. Dice, y el resplandor fue como la luz. Si nos recordamos, hubo una prédica en donde nuestro pastor nos habló que una de las vestiduras de la novia de la iglesia iban a ser las vestiduras de la luz. Entonces, acá está hablando, y si vemos acá, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Aquí está hablando de los 5 ministerios, es decir que, como nos decía nuestro pastor, vienen los 5 ministerios a cubrir a la novia. Entonces se está habilitando a la novia que ella pueda tener vestiduras de luz, para que ella pueda vestirse con esos vestidos de luz. Por eso dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Entonces vemos cómo es que el Señor acá nos muestra lo que está pronto a suceder,
lo que es cómo es que la novia se tiene que vestir cuando la novia habita en el Señor, cuando la novia habita en las manos del Señor, cuando la novia conoce los tiempos del Señor, cuando la novia se va perfeccionando, ella va tomando, va siendo resplandeciente, va saliendo luz de ella, así como el Señor es luz, así la novia también va a ser luz. Entonces, acá habla de la cobertura, que ahí está escondido su poder, en la mano del Señor. Bueno, entonces, si nosotros vamos al versículo 5 y versículo 6, acá de lo que está hablando es de la tribulación, del tiempo tribulacionario, porque bien dice que el Señor vino y midió la tierra. Entonces observó que las naciones se engañaron y empieza a decir todo lo que sucedía. Entonces acá el Señor está hablando de la tribulación. Ya en el versículo 8 y 9, dice: Jehová se ha irritado contra los ríos, sobre los ríos está tu ira, tu impetuosidad sobre el mar. Has montado en tu caballo y has subido al carro de tu salvación. Tu arco despertará completamente y las flechas se saciarán a tu mandato glorioso. Los ríos surcarán la tierra, y sigue hablando. Entonces el versículo 8 y 9 hablan del milenio, porque bien recordamos que en Apocalipsis 19, si no estoy mal, habla que el Señor iba a volver para gobernar la tierra por 1000 años. Entonces acá habla del milenio, y el resto de los versículos que encontramos acá habla de lo que vendrá sobre la tierra, que es la tribulación y la gran tribulación. Entonces vemos cómo es que el Señor nos enseña que hay una pausa. Vamos a ver. Que el Señor pues nos enseña esto, que hay una pausa, que es este tiempo de misericordia que estamos viviendo, porque lo que viene ya sabemos, es destrucción, es el juicio de Dios que se va a derramar sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra. Hay un versículo en Apocalipsis que dice: y llegó la hora de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces aprovechemos este tiempo que el Señor nos da de poder acercarnos a Él, y no nos acerquemos a Él por temor, acerquémonos a Él por amor, por lo que Él hizo, por ese sacrificio que Él hizo en la cruz en aquel día. Bien sabemos que nosotros éramos los que teníamos que cargar con la sentencia, podría decirse, de los pecados que cometimos y todo eso, pero vino el Señor en su grande amor. Él no dijo: ay, pero es que yo no quiero salvar a porque va a seguir pecando, o a él porque va a seguir haciendo maldad. No, el Señor no se fijó en eso. Su misericordia y su amor fueron tan grandes que Él dio a su Hijo, al unigénito, en aquella cruz, para que ahora nosotros podamos tener salvación, para que ahora nosotros nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia del Señor, para que podamos acercarnos con alabanzas, con alegría, que a pesar que, aunque estemos en luchas y pruebas, nosotros nos acerquemos al Señor creyendo que Él va a operar en nuestras vidas, creyendo que Él va a obrar en nuestras vidas, y que todo lo que suceda va a ser para bien, porque en nuestro caso, el caso prueba lo que estemos pasando, nuestras vidas no se han salido de control de las manos del Señor. Él nos tiene en sus manos, y Él sabe cómo está operando en nosotros, Él sabe qué está haciendo en nosotros. Por eso nosotros seamos mansos y humildes, recibiendo la voluntad del Señor en nuestras vidas. Sigamos adelante y no desmayemos, porque el Señor está con nosotros, y sigamos hasta el final. Sigamos como obreros, para que podamos ser obreros aprobados, para que en aquel día nos digan: bueno, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, pues acerquémonos al Señor. Estos son tiempos finales, como bien lo sabemos, tiempos de preparación de la novia. A la novia ya se le están dando sus últimos toques, se le está acomodando sus últimos adornos para que sea presentada ante nuestro Rey. Entonces nosotros preparémonos, que el Espíritu Santo sea quien día con día nos vaya moldeando, nos vaya dando mansedumbre. Comencemos parte de los frutos: mansedumbre, benignidad, santidad, para que en aquel día nos puedan decir: entra, novia amada, aquella que subió del desierto. Entonces, que el Señor sea operando en nuestras vidas, y que Él sea quien pueda ir transformándonos día con día, porque su venida está pronta.
Pero acá también dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Esto me recordaba también cuando está amaneciendo y digamos, sobre una montaña se ve cómo sale el sol y cómo se empiezan, antes de salir, se empiezan a ver esos rayos y uno dice, ya está amaneciendo. Entonces, vayamos a Malaquías 4:2, ya para ir ya finalizando. Acá dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, si unimos esto con el versículo anterior, que dice que salían rayos brillantes, lo que el Señor nos está diciendo también acá es que Él viene, que sobre nosotros Él va a venir como sol de justicia y que Él va a traer salvación. Y acá dice, y saldréis. Esta palabra saldréis me llamó mucho la atención, entonces la empecé a investigar. Y saldréis viene de la palabra hebrea 33:18, que es yatzá. Y entre tantos significados que tiene, acá vemos abandonar, las que están subrayadas, ustedes lo pueden seguir investigando, dice abandonar, dejar, desaparecer, escapar, fin, quitar. Entonces acá también de lo que nos está hablando el Señor, uniéndolo con Habacuc 3, es que sobre nosotros vendrá el Señor y Él una vez más nos va a tomar, nos va a llevar y nosotros vamos a salir, vamos a, como bien nos dicen los escapistas, vamos a desaparecer, vamos a ser quitados de esta tierra, vamos a abandonar este lugar, porque bien sabemos que nosotros somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso nada más, entonces vamos a abandonar, vamos a desaparecer, vamos a irnos de esta tierra y por eso es que nuestra redención está cerca. Entonces cuando llegue ese momento glorioso va a ser un momento muy hermoso, entonces preparémonos en el Señor, que nuestra confianza esté puesta en el Señor. Entonces dice, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Vamos a irnos cantando, danzando en aquel momento que el Señor ha destinado para que podamos ser levantados. Y para terminar, estos versículos están muy bonitos, muy hermosos. Es Habacuc 13, 17 al 19. Acá dice, aunque la higuera no haya echado brotes, ni haya hojas en la vid, aunque haya faltado el fruto del olivo, los graneros no hayan tenido alimento, se hayan acabado las ovejas de los rebaños, y no haya toros en los establos. Con todo, yo saltaré de júbilo por causa de Jehová, por causa de Yahvé, y me regocijaré grandemente en Dios mi Salvador. El Señor de señores es mi fuerza, quien hace mis pies como de ciervo, y sobre mis alturas me hace estar firme para cantar sus alabanzas. En pocas palabras, lo que estaba diciendo el profeta Habacuc era, aunque esté pasando esto, aunque vea calamidad, si lo traemos a nuestros tiempos, aunque esté pasando violencia, calamidad, tristezas, desolaciones, aunque el mundo esté dando gritos como una mujer que está en parto, aunque todo se esté terminando, porque todo se está acabando, todo se esté terminando, aunque los bosques ardan, aunque estén surgiendo nuevas enfermedades, aunque haya hambruna, hambre, aunque haya sed, aunque haya todo. Habacuc está tratando de decir, yo confiaré en el Señor, quien es mi fuerza, quien es mi fortaleza. Y si lo traemos a nuestros tiempos, aunque me esté lloviendo sobre mojado, aunque esté pasando penas y todo, aunque sienta a veces que no hay alimento en mi mesa o yo no tengo trabajo, el Señor va a hacer algo y yo voy a confiar en el Señor. Mientras el Señor responde, yo voy a alabarle, voy a glorificarle, voy a exaltarle, voy a darle cántico nuevo, voy a ofrecerme como una ofrenda viva y agradable ante el Señor. Eso es lo que está tratando de decir el profeta. Aunque haya destrucción a mi alrededor, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, tú haces que yo pueda estar lleno de alabanzas, que yo pueda estar firme en la roca que es Cristo, para cantar alabanzas, para regocijarme, porque yo sé, eso es algo que tenemos que creer, que tú no nos vas a dejar desamparados.
Entonces vemos cómo es que el Señor nos enseña a través de Habacuc que todo es con un propósito, que nosotros tenemos que tener una fe, tenemos que vivir por fe, tenemos que vivir por fe, tenemos que confiar en que las promesas que el Señor nos ha dado se van a cumplir, que sobre todo juicio va a triunfar la misericordia del Señor, que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor es porque está anunciando la pronta venida del Señor, está anunciando cómo es que la iglesia va a ser levantada, va a ser llevada en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, que este estudio haya sido de bendición para todos nosotros y que el Señor haya sido hablando a nuestras vidas. Entonces, yo no quiero terminar. Entonces vamos a terminar, vamos a concluir y que esta palabra quede en nuestros corazones. El Señor de señores es mi fuerza, quien hace mis pies como de siervo y sobre mis alturas me hace estar firme para cantar sus alabanzas. Entonces que esta palabra haya quedado en nuestros corazones y que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a terminar, entonces así como estamos, vamos a orarle al Señor, vamos a darle gracias porque Él ha hablado a nuestras vidas. Así como estamos entonces, digamos, Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has mostrado tu misericordia, tú, Señor, has manifestado tu misericordia, Señor, en este momento. Nos has enseñado, Señor bendito, cómo es que tú operas en tu tiempo, Señor. Cómo es que tú, Señor, estás lleno de misericordia, estás lleno de amor para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús venimos a esta hora, Señor, a suplicarte que esta palabra se haga rema, Señor, en nuestras vidas, a que podamos vivir confiados en ti, Señor, a pesar de las circunstancias que nos rodeen o a pesar de las circunstancias contrarias que estemos pasando, Señor, que seas tú nuestra fortaleza, que nuestros pies puedan estar firmes en la roca, que seas tú guiándonos, Señor, hacia tu voluntad, que seas tú mostrándonos, Señor, tus planes y que seas, Señor, tú quien pueda prepararnos para ese glorioso encuentro que ya está destinado, Señor, sobre tu amada. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Amén y amén.